días a todos y todas. Empiezo, no sé si por una cuestión de género, empiezo porque en realidad me pidieron un discurso mucho más generalista sobre el problema de los mercados y que enmarque la problemática más específica que el resto de los compañeros y compañeras en la mesa va a tocar sobre la cuestión de los alquileres. Yo voy a hablar en representación de un colectivo nacional denominado o llamado Habitar Argentina. Pertenezco al CELS y a la Universidad Nacional de General Sarmiento, y en ese carácter voy a hablar. La primera cuestión es que efectivamente la aparición de una mesa sobre alquileres en un foro sobre vivienda empieza a ser cada vez más recurrente. Digo, hace unos años atrás efectivamente en ningún foro de la vivienda, y debo decirlo, no sé si está Eduardo, pero está Miro, mucho menos uno organizado por la Sociedad de Arquitectos, tenía el alquiler como problemática. Y efectivamente la cuestión del alquiler empezó a tener una fundamental trascendencia en la medida en que efectivamente, como ustedes ven en el gráfico, aunque no lo voy a explicar, a partir de los años 2000 y como consecuencia de los años 90, se quebró la curva en la cual venía descendiendo la cantidad de inquilinos en el país, y está aumentando de una manera muy importante la tenencia de alquiler residencial, no solo en la ciudad de Buenos Aires, que ya es casi el 40%, como muchos y muchas saben, sino además a nivel del promedio nacional, donde efectivamente ya supera el 20%, mucho más. Ahí tienen ustedes las provincias argentinas, con a la derecha la ciudad de Buenos Aires. Está a la derecha no por una cuestión política, solo porque es la que en verdad más cantidad de inquilinos, de hogares inquilinos tiene. Y efectivamente ustedes van a poder ver que en las principales ciudades argentinas la cantidad de hogares inquilinos supera en mucho porcentualmente lo que tradicionalmente la Argentina tenía como promedio. Ahora bien, en ese marco de emergencia de esta problemática no tan nueva quiero decir, el primer conflicto social importante de este país fue la huelga de inquilinos en 1907, con lo cual el siglo pasado se abrió con un conflicto gigantesco de casi 400 conventillos en todo el país no pagando el alquiler precisamente por sus precios desmedidos y por las terroríficas condiciones de vida con la cual habitaban ahí, con lo cual no es nuevo y sin embargo invisibilizado a partir de efectivamente la enorme transferencia a ese ideal de ser propietario que tuvo este país durante muchas décadas. Decía, hay que volver a discutir qué significa una política de alquileres y qué significa romper con la lógica del Código Civil que claramente pone este problema como un problema entre privados, entre un contrato de locación entre privados. Por lo tanto, nunca tuvo este país, bajo esa lógica, una política pública que regulara el alquiler, más allá de la existencia de leyes de alquiler. Y la verdad es que, por lo menos para los colectivos a los cuales participamos, que aquí compartimos con WADA, con Hábitat para la Humanidad y con muchos compañeros y compañeras que están aquí en la sala, efectivamente es absolutamente imprescindible poner en marcha una política de este tipo. Algunos de los puntos que reivindica esta política están aquí. Es evidente que en 15 minutos no vamos a trabajar básicamente cada uno de ellos, pero es muy importante entender de que tenemos en la mano la posibilidad, posiblemente, o ojalá lo sea el año que viene, porque estuvimos a punto de poder aprobar una ley de alquileres el año pasado nacional, que fracasó básicamente por la oposición del gobierno nacional, tener una ley nacional que dé dignidad a los inquilinos. Que dé dignidad a los inquilinos
inquilino, vuelvo a decir, en el marco todavía de un código civil con una mirada civilista donde el no propietario no tiene ningún derecho en este país. Todos los derechos son de los propietarios. El no propietario no tiene absolutamente ningún derecho, y eso, como ustedes saben, es lo normal, porque los que hacen los códigos civiles son propietarios. Y por lo tanto entonces Lorenzetti y compañía, que son multipropietarios, no tienen ningún problema en dejar sin ningún derecho a los que no lo son. Esto es lo que hay que recuperar. Este es el sentido político importante que tiene esta lucha, más allá de cada uno de estos puntos en particular. Ahora bien, el problema de los inquilinos o el problema del alquiler residencial en la Argentina tiene todo este tipo de cuestiones que están planteadas aquí y que seguramente Guada, Hernán, Hábitat para la Humanidad lo van a plantear, lo van a desarrollar. Pero tiene una cuestión, un marco mucho más amplio, que es en el cual se desarrolla el proceso de desarrollo urbano en la Argentina, o en el cual se despliega el proceso de desarrollo urbano en la Argentina, y que tiene un conjunto muy vasto de complejidades. La primera cuestión es la mirada con la cual el problema de la vivienda se entiende en la Argentina. El problema de la vivienda se entiende en la Argentina básicamente circunscripto a un conjunto de factores que están asociados a la noción de pobreza. Por lo tanto, entonces, las cuestiones que aparecen ahí, como ingresos insuficientes, precariedad, inestabilidad laboral, persistencia de situaciones y de carencias sociales acumuladas que lesionan el capital social de las familias, etcétera, son básicamente el marco en el cual uno interpreta, o se interpretó siempre, mejor dicho, por qué las familias no pueden acceder a una vivienda digna y a un lote digno en la ciudad. Si uno mira el problema desde este punto de vista, que no hay ninguna duda que es cierto, no estoy cuestionando la veracidad de esta noción, digamos, la respuesta que se adquiere en términos de política es la necesidad de poner en marcha una política de construcción de unidades de vivienda, básicamente como cuestión compensatoria, porque construir muchas casitas, como ya Becky Stenoy arrancó diciendo, bueno, la verdad que pasamos de plan en plan, pero el déficit se agrava. Quiere decir que la verdad es que es hora que empecemos a descubrir de que el problema de la vivienda no es hacer casitas. No es solamente hacer casitas, porque hacer casitas, y sobre todo casitas de la mano de la Cámara Argentina de la Construcción, es efectivamente ir atrás del problema. Es un conjunto de medidas compensatorias que no resuelven el círculo de reproducción de la desigualdad socioterritorial en nuestro país. ¿Y por qué es importante reducir el círculo de la desigualdad socioterritorial en el país? Porque para nosotros la desigualdad, mucho más que la pobreza, esencialmente la desigualdad es la que explica efectivamente la desigualdad social más amplia, es la que consolida, la que fortalece la desigualdad social más amplia. Por lo tanto, entonces, esta explicación es una explicación renga respecto del problema que tenemos. Y efectivamente, si bien es cierto, hay que sumarle otros factores que están interviniendo de manera muy cruda, no solo para la política de construcción de viviendas, sino también para la política de alquileres. Por lo tanto, hay que sumarle la cuestión de los altísimos precios de suelo urbanizado. Este país tiene unos precios en materia inmobiliario absolutamente obscenos, absolutamente desfasados de la media de los ingresos. Segundo, un sistema financiero absolutamente inaccesible que te cobra ahora, y además alentado, aprobado, bendecido por el gobierno nacional en UVA para hacer un desastre en las familias, para constituir no deudores hipotecarios sino rehenes del sistema financiero, y a eso un conjunto de normativas urbanísticas y de tramitación y transacción de altísimos costos. Por normativas urbanísticas no voy a poner muchos ejemplos, solo mostrar el nuevo código de la Ciudad de Buenos Aires. Solo mostrar el nuevo código de la Ciudad de Buenos Aires, una catástrofe absoluta en términos ambientales y en términos de acceso a la vivienda. Y por lo tanto, entonces, empezar a discutir cómo se forman los precios del suelo, cómo se desarrolla el mercado inmobiliario, cuáles son las barreras que efectivamente ese proceso pone a la accesibilidad de las familias, no solo a la vivienda, sino a la vivienda en propiedad, sino a la vivienda en cooperativa, como explicaban Carlas
y Carla y Blanquita y el compañero recién, a la vivienda en construcción, a la vivienda en alquiler, es absolutamente central. Si no hay una política de intervención en el mercado inmobiliario, es absolutamente imposible poder tener reformas tanto en las políticas de construcción como en las políticas cooperativas, como en las políticas de alquiler, que puedan dar abasto con la situación de reproducción. Si no cortamos la lógica de reproducción de desigualdad, va a ser imposible, vamos a estar siempre atrás, vamos a estar siempre completamente atrás. Y esto es lo que estamos trabajando, esto es lo que estamos proponiendo, esto es al punto en el que van muchas de las acciones que muchos lugares se están llevando a cabo, y por ejemplo la ley de acceso al hábitat en la provincia de Buenos Aires apunta a eso. Intervengamos, fortalezcamos la acción pública en términos de intervenir en los mercados si es que queremos solucionar la cuestión de la desigualdad, si es que queremos distribuir o redistribuir la renta de manera mucho más justa. Este es el caso, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires. Estos son, como ustedes ven, el impacto de la lógica urbanística en la ciudad de Buenos Aires, y paso esto porque estamos en la ciudad de Buenos Aires, pero si estuviéramos, vengo de Córdoba, paso las mismas imágenes de la ciudad de Córdoba respecto del comportamiento segregador del mercado inmobiliario, porque el mercado inmobiliario no tiene otra manera de funcionar. A ver si lo entendemos bien. El mercado inmobiliario no es ni malo ni bueno, es un aparato que funciona solamente a partir de la segregación. No tiene otra manera de funcionar. No hay un mercado bueno, un mercado malo, etcétera. Y por lo tanto, la política pública tiene que intervenir activamente en eso, porque si no siempre va a ir detrás de ese funcionamiento. Estos son, por la dirección, calculado por la Dirección de Estadísticas de la propia ciudad de Buenos Aires, esto es el incremento de los precios del suelo en los últimos 16 años. Fíjense ustedes, absolutamente desbocado, absolutamente por afuera de cualquier incremento de los salarios y del nivel de vida de la población, inclusive de la población más rica del país. Esta es la distribución de esos precios en la región metropolitana de Buenos Aires, que como ustedes saben muy bien, sigue siempre una estructura que va del centro y de los sectores de mayores ingresos hacia la periferia. Ese es un comportamiento normal, y esta es la demostración de cómo ha venido funcionando la política pública, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Buenos Aires. El propio gobierno de la ciudad de Buenos Aires hace beneplácito de que desde el 2007 el incremento de los precios del suelo en el sur subió mucho más que en el norte, y eso es visto como un éxito. Los desplazados, los desalojados, la enorme cantidad de gente expulsada del sur de la ciudad de Buenos Aires está invisibilizado, porque esta es una política urbana, es una política técnica, como si la cuestión de lo técnico fuera obviamente completamente divorciado de los impactos sociales y ambientales que tiene. Que el elemento central para alegrarse de los últimos años de la política del gobierno de la ciudad de Buenos Aires sea que el sur aumentaron los precios muchísimo más que en el norte, no es ningún aliento, no es ningún elemento positivo, es una catástrofe de desalojos permanentes en La Boca, en San Telmo, en Parque Patricios, etcétera. Y los compañeros y las compañeras presentes pueden dar de esto mucho más comentarios que yo. Y efectivamente, agronomía, mataderos, Liniers, Nueva Pompeya, no lo digo yo, lo dicen las propias, lo dice la tribuna de doctrina. Agronomía son los barrios que más encarecieron el valor, efectivamente, y esto es evidencia clara de cómo hay una política de expulsión de los pobres, de expulsión de la clase media, de limpieza étnica de la ciudad y del Gran Buenos Aires a partir del mercado inmobiliario como ariete. Ya no hace más falta la dictadura como Oscar mostró muy bien en Merecer la ciudad. Es ahora poner el mercado, punto. Ya no hacen más falta los tanques, es ahora poner a Toribio y a Chaval. Y además, para fortalecer eso, la venta de tierra indiscriminada, para qué, para quién, etcétera, es un elemento central para eso.
no conservar las reservas necesarias para la ciudad de Buenos Aires, que efectivamente, por más que no tenga más población, tiene mucho más actividades y tiene mucho más edificios. Bueno, ya hablé del código urbanístico. El código urbanístico es la quintesencia de la reproducción de esta lógica, que ya lo era, porque lo que muestran los carteles inmobiliarios no es como el código inmobiliario mejora la ciudad, la hace más habitable, contribuye al medio ambiente, etcétera. ¿Qué muestran los carteles? Muestran qué foto y foto te van a vender, porque lo importante está ahí. Lo que se disputa es la renta inmobiliaria, no es ninguna otra cosa, y no le interesa a nadie la calidad de la ciudad, absolutamente a nadie. Fíjense, esto reproduce permanentemente esa misma lógica, y cuando digo que no le interesa a nadie, tampoco le interesa al secretario de Planeamiento, que dice que su desafío único es dónde colocar la faltante de construir que tiene la ciudad. Su desafío no es ver cómo mejora la calidad de vida de los pobres, cómo mejora la calidad ambiental, cómo amplía la cantidad de parques, dónde coloca la cantidad de metros cuadrados que el mercado le está diciendo que hay que mantener la dinámica inmobiliaria como único y exclusivo objetivo y desafío que se tiene en este momento. Y para que no piensen de que efectivamente esto es un discurso básicamente centrado en un posicionamiento político, acá traje a mi amigo Toribio Achával, que muestra esta casa y que muestra claramente de que la superficie vendible del FOT es 447, cuando con el nuevo código es 1114. Duplica al doble la construcción en esta ciudad, este código. A ver si nos entendemos bien. Y cuando discutimos durante 2 años con el Ministerio de Desarrollo Urbano que efectivamente esto iba a aumentar los precios, nos dijeron que de ninguna manera. Esto es lo que está hoy en cartel. El nuevo código, calculamos la nueva capacidad edificable de tu terreno en Cava. Miren este cartel de Renner en Córdoba y Palestina. Conocé el valor de tu terreno con el nuevo código, porque ahora obviamente todo aumentó. Esto en Villa Urquiza, propiedad favorecida por el nuevo código. Es una fiesta en manos de básicamente el mercado inmobiliario. El gobierno no existe. Va a ser muy difícil poder resolver el problema del alquiler, de los precios de alquiler, el problema de la vivienda con una política urbanística de este tipo, con una política en manos, vuelvo a insistir, del mercado inmobiliario. Ni hablemos de los mini departamentos, del código de edificación, etcétera. Bueno, nada, lo voy a dejar acá. Muchas gracias.